Vamos a tejer con un gancho del número 2.5 y estambre delgado en color rojo. Este es un rojo oscuro. La muestra la voy a hacer en un color más claro para que distingan lo que voy tejiendo. Hacemos un anillo mágico, después 2 cadenas y dentro del anillo 6 varetas. Las varetas son puntos que cerramos en 2 pasos, 1 y 2. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Esta primera vuelta debe terminar con 6 puntos. Iniciamos con 2 cadenas la vuelta número 2. Vamos a tejer una vareta en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior y después 5 varetas, una en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 2 que termina también con 6 puntos. Iniciamos la vuelta número 3 con 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer aumentos. Hacemos 2 varetas juntas en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior. Después 2 varetas, una en cada punto. Ahora 2 varetas juntas en el siguiente punto. Y 2 varetas, una en cada punto. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. En esta vuelta número 3 debimos terminar con 8 puntos. Hacemos 2 cadenas para comenzar la vuelta número 4. Vamos a tejer 2 varetas juntas en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior. Después 3 varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en el siguiente punto. Tres varetas, una en cada punto. Y cerramos esta vuelta número 4 con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar 10 puntos. La vuelta número 5 también se comienza con 2 cadenas. Hacemos 2 varetas juntas en el mismo punto donde se cerró la vuelta anterior. Después una vareta en el siguiente punto. Y esto es lo que voy a repetir. 2 varetas juntas, una vareta sola, 2 varetas juntas, una vareta sola, hasta terminar la vuelta.
Hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 5, que debió terminar con 15 puntos. La vuelta número 6 se inicia con 2 cadenas y vamos a tejer una vareta en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior. Después una vareta en cada uno de los puntos que restan, excepto el último, sobre el que se van a tejer 2 varetas juntas. De modo que esta vuelta lleva solamente ese aumento, y si la vuelta anterior se terminó con 15 puntos, esta debe terminar con 16. Este es el último punto. Aquí tejí ya las 2 varetas juntas, que es el aumento. Vamos a cerrar esta vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Vean cómo va quedando. Hacemos 2 cadenas para iniciar la vuelta número 7. En el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, vamos a tejer 2 varetas juntas, una vareta en el siguiente punto, y esto es lo que repito alrededor de toda la vuelta: 2 varetas juntas en un punto y una vareta sola en el siguiente punto hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos, y aquí debimos terminar con 24 puntos. La vuelta número 8 se comienza con 2 cadenas y el mismo aumento, la misma secuencia de aumentos que tejimos en la vuelta anterior, la vamos a tejer en esta vuelta. Comenzamos haciendo 2 varetas juntas en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, una vareta sola en el siguiente punto, y repetimos esta secuencia hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 8, que debió terminar con 36 puntos. Comenzamos con 2 cadenas la vuelta número 9. Vamos a tejer una vareta en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior y 14 varetas más, una en cada punto. Cargamos el gancho, sacamos un punto del siguiente punto y todos los puntos que me quedan en el gancho los cierro juntos. Este es un medio punto alto. Les repito el paso: cargar, sacar un punto y cerrar todos los puntos juntos. Después voy a hacer un medio punto normal en el siguiente punto, 3 puntos deslizados, uno en cada punto, un medio punto normal en el siguiente punto,
un medio punto alto en el siguiente punto y una vareta en cada uno de los puntos que restan. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Debimos quedar nuevamente con 36 puntos. La vuelta número 10 también se va a tejer en varetas, pero en relieve por atrás o por abajo. Pasamos el gancho de atrás hacia adelante en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior y después de adelante hacia atrás por el siguiente punto, y ahí hacemos un punto deslizado. Les repito el paso. Atravesamos de atrás hacia adelante el punto donde cerramos la vuelta anterior y de adelante hacia atrás el siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Después 2 cadenas. Aquí ya tengo mi primer vareta en relieve por abajo o por atrás. Regreso al último punto donde tejí, lo atravieso de atrás hacia adelante, después de adelante hacia atrás el siguiente, saco un punto y hago una vareta. Esto que acabo de hacer lo voy a repetir alrededor de la vuelta. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago una vareta. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago una vareta, y así hasta terminar la vuelta nuevamente con 36 puntos. Vean cómo va quedando. Debe formar aquí una cadenita o una costillita. Cerramos esta vuelta número 10 con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como de la terminación. Y esta parte va a quedar hacia adentro, y aquí debió formar una curva. De esta manera podremos colocar la nariz sin necesidad de que esto levante de esta forma. Les muestro cómo queda en el color que deben tejer ustedes. Esta parte que ven aquí, estas líneas, son en punto deslizado en un tono de rojo más pálido. Como el sombrero lo hice en color claro, esa vuelta la voy a poner en color más oscuro. El mismo color gris pero diferente tono. La primera vuelta va a esta altura, en la línea que divide la vuelta 3 y la vuelta 4. Vamos a procurar colocarnos donde cerramos todas las vueltas, y ahí vamos a pasar el hilo. Vean que está por dentro, lo vamos a llevar siempre por dentro. No les recomiendo que lo hagan conforme van tejiendo, porque lo que necesitamos es que, ya que está hecho y de la altura que queremos y el perímetro, se pueda ajustar esta puntada.
¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tejer el punto deslizado punto por punto, procurando tejerlos más apretados. Tejí el último punto de la vuelta. Voy a hacer un punto deslizado más atravesando el primero que tejí. Cortamos el hilo, lo atraemos hacia nosotros y después en el siguiente punto lo pasamos hacia abajo. Y una vez que están los dos hilos dentro, tanto el del inicio de la vuelta como el de la terminación, vamos a anudarlos. Hicimos 2 nudos, cortamos el sobrante y ponemos un poco de pegamento para que ya no se deslice, ya no se desteja. Como hice esta vuelta, vamos a hacer 2 hileras más. La siguiente va a ser en la división entre la vuelta 5 y 6, que es aquí, y después entre la vuelta 7 y 8, aquí, con las mismas instrucciones que les di para hacer esta vuelta. La segunda pieza también se va a tejer en color rojo y la vamos a comenzar con 8 cadenas. Vamos a tejer alrededor de esta cadena, primero de este lado, rodeamos y después de este. Contando del gancho hacia adelante, vamos a comenzar a tejer en la cadena número 4. Ahí voy a hacer 2 varetas juntas. Después 3 varetas, una en cada punto. En la última cadena 5 varetas juntas. Ahora 3 varetas, una en cada punto. Y terminamos con 2 varetas juntas en el último punto. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta número 1 debió terminar con 16 puntos. La vuelta número 2 se inicia con 2 cadenas. En el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer una vareta. Después 7 varetas, una en cada punto. Tres varetas juntas en el siguiente punto. Ahora 7 varetas, una en cada punto.
Y terminamos esta vuelta haciendo una vareta más en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla, y aquí pueden ver que empezó a cerrar el tejido. Esta vuelta número 2 debe terminar con 20 puntos. Iniciamos la vuelta número 3 con 2 cadenas, una vareta en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Ahora 9 varetas, una en cada punto. Tres varetas juntas en el siguiente punto. Nuevamente 9 varetas, una en cada punto. Y como la vuelta 2, una vareta en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Vean cómo queda. Hacemos 2 cadenas para iniciar la vuelta número 4. Una vareta en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Ahora 11 varetas, una en cada punto. Tres varetas juntas en el siguiente punto. Nuevamente 11 varetas, una en cada punto. Y una vareta en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vean que va aumentando, pero continúa cerrado, no está extendido. Y para rectificar, la vuelta número 1 debió terminar con 16 puntos, la vuelta número 2 con 20, la vuelta número 3 con 24 puntos y la vuelta número 4 con 28 puntos. Ahora vamos a tejer 2 cadenas para iniciar la vuelta número 5 y vamos a hacer una vareta en cada punto hasta terminar nuevamente con 28 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 6 se va a tejer en varetas en relieve por abajo o por atrás, tal y como tejimos en el sombrero.
Les repito entonces, atravieso el punto donde cerramos la vuelta anterior de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás el siguiente punto y hago un punto deslizado, después 2 cadenas, y lo que voy a repetir es regreso al punto donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago una vareta, regreso al punto donde salí, salgo por el siguiente y hago una vareta, y así hasta terminar la vuelta con 28 varetas en relieve por atrás o por abajo y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar la vuelta. Y así es como queda esta vuelta número 6. Vamos a tejer una vuelta de varetas normales, tejidas donde corresponde, iniciando con 2 cadenas, y cerrando con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Les repito, no aumenta, no disminuye, vuelven a quedar 28 puntos. Esta vuelta número 8 va a llevar disminuciones, vamos a reducir los puntos a la mitad y estas disminuciones se van a tejer en varetas en relieve por abajo de esta forma, tal y como iniciamos la vuelta número 6. Comenzamos esta vuelta número 8, después la siguiente vareta que va en relieve por abajo la tejo incompleta y cierro juntos los puntos. Una vareta incompleta en relieve por abajo o por atrás, una segunda vareta en relieve por abajo incompleta y la cerramos juntas. Esto que hice lo voy a repetir hasta terminar con todos los puntos. Y así hasta terminar la vuelta, que se va a cerrar en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Vamos a terminar entonces esta vuelta con 14 puntos que se van a contar en estas cadenitas superiores, no en los puntos de abajo que estamos tejiendo, sino en la cadena que queda en la parte de arriba. Una vez que se cerró esta vuelta, cortamos el hilo, dejando 20 centímetros aproximadamente para poder coser y cerrar. Y de esta forma debió quedar. Antes de coser vamos a colocar relleno, pero primero en esta cadenita que se formó vamos a tejer una vuelta más. Colocamos el tejido de modo que esta cadena de inicio quede recta y buscamos el lado que se vea mejor. Casi siempre queda un lado más pulido o mejor tejido, ya sea porque está el cierre de vuelta y etcétera. Entonces el que haya quedado mejor queda en la parte de enfrente y comenzamos a tejer por la parte de atrás. Atravesamos la primera cadenita, de preferencia en el centro, hacemos 2 cadenas y ahí mismo una vareta.
Después, en ese mismo lugar, una vareta más. Atravesamos la segunda cadenita y hacemos una vareta sola. Atravesamos la tercera cadena y hacemos 2 varetas juntas. Atravesamos la siguiente cadena y una vareta sola. Esta secuencia la voy a repetir alrededor de toda la vuelta, 2 varetas juntas en un punto, una vareta sola en el siguiente, hasta terminar la vuelta. Aquí nos deben quedar 42 puntos. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera. Les muestro cómo debe quedar en color rojo. Aquí vamos a coser, no hilvanando en círculo, porque esto es un óvalo. Entonces vamos a doblar de esta manera y a tomar un punto de este lado y uno de este, y luego de regreso, como de ida y vuelta, hasta terminar sin fruncir. Debe quedar esta línea recta. Al terminar de coser vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera. Una vez que esta pieza que forma el saco o el cuerpo ya está rematada y cosida en la parte de abajo, vamos a tejerle un cuello en color blanco. En la parte inicial, en la cadena de inicio, se puede apreciar que tiene una especie de huequitos, y entre un hueco y otro está una línea vertical, es pequeñita. Entonces sobre esas líneas vamos a tejer. Saqué un punto y hago un medio punto. Levanto la siguiente línea y hago ahí un medio punto. Y así hasta tener 4 medios puntos en total. Sobre estos 4 medios puntos hay 4 cadenitas. Vamos a tejer en un lado de la cadena 2 varetas en cada uno de los puntos, que son 4 puntos. En total 8 varetas de este lado. Volteo el tejido y tejo 2 varetas juntas en cada uno de los 4 hilitos. Nuevamente nos quedan 8 puntos en total, porque vamos a tejer en círculo. Nos deben quedar 16 varetas. Entonces terminé de hacer aquí los 4 medios puntos, hago 2 cadenas, volteo el tejido y en el primer hilito de la parte superior, de la parte de atrás, hago una vareta. Las 2 cadenas y esta vareta ya forman 2 puntos juntos en el primer hilito. Después en el segundo, 2 varetas juntas también, 2 varetas juntas en el tercer punto o en el tercer hilito, en este caso, 2 varetas en el último hilito, terminamos de tejer en la parte superior de la cadena. Vamos a girar el tejido y en cada hilito nuevamente 2 varetas juntas. Entonces levanto el primer hilito y tejo 2 varetas juntas, levanto el segundo hilito y tejo 2 varetas juntas, levanto el tercer hilito, 2 varetas juntas también ahí, y en el último hilito 2 varetas juntas. Si se fijan, estamos tejiendo por dentro, no por fuera.
Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas para iniciar la siguiente vuelta y vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos, también tejida por la parte de adentro. En esta primera vuelta de varetas nos quedaron 16 puntos y en la segunda nos deben quedar también 16 puntos. Esta segunda vuelta se cierra en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo las siguientes piezas. Vamos a seguir tejiendo con estambre delgado en color rojo. Y con las siguientes instrucciones vamos a hacer 2 piezas iguales. Hacemos un anillo mágico, 8 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a tejer una vareta. Después una vareta en el siguiente punto. Un medio punto alto en el siguiente punto. 2 medios puntos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el anillo mágico. Volteamos el tejido. Y regresamos sobre los puntos que ya hicimos, tejiendo 2 medios puntos, uno en cada punto, un medio punto alto en el siguiente punto y 3 varetas sobre las 3 de la vuelta anterior, una sobre cada una. Dos cadenas, volteamos el tejido, hacemos 2 varetas, una en cada punto, un medio punto alto en el siguiente punto, 2 medios puntos, uno en cada punto y dentro del anillo mágico un punto deslizado. Volteamos el tejido y nuevamente 2 medios puntos, uno en cada punto, un medio punto alto en el siguiente punto y 3 varetas, una en cada punto. Aquí llevamos 4 vueltas, vamos a hacer una cadena, a doblar el tejido que vamos a cerrar en esta parte con una vuelta de punto deslizado. Entonces hice la cadena, atravieso el primer punto de enfrente, el primer punto de la parte de atrás y hago ahí un punto deslizado. Eso es lo que repito. Atravieso un punto de enfrente, el siguiente de la parte de atrás y un deslizado. Un punto de la parte de enfrente, un punto de la parte de atrás y un deslizado hasta terminar. Esta es la vuelta que hicimos de unión y esta pieza debe quedar hueca y aquí en punta.
y así se ven en el hilo que deben tejer ustedes. Vamos a tejer la siguiente pieza ahora en color piel, el mismo número de gancho. Hacemos un anillo mágico. Cuatro cadenas. Cargamos el gancho, sacamos un punto del anillo y lo alargamos de modo que tenga la altura de las 4 cadenas. Cargamos, sacamos otro punto, cargamos, sacamos otro punto por 8 veces. Cerramos todos los puntos juntos. Hacemos una cadena de remate que esté muy apretada. 3 cadenas y un punto deslizado en el anillo mágico. Vamos a tirar del hilo para cerrar ese anillo. Hacemos una cadena. Dentro del anillo un medio punto. Después, en las primeras 4 cadenas o debajo de ellas, vamos a tejer 4 medios puntos. Después, en el mismo lugar donde cerramos todos estos puntos o todas estas gasas, hacemos otro medio punto y del lado opuesto de este motivo, en las 3 cadenas, vamos a tejer 4 medios puntos también. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, en la que debimos hacer 10 medios puntos, 4 sobre estas cadenas, 4 sobre estas, uno en el anillo mágico y uno en el lugar en donde se cerraron todas estas gasas. Vamos a continuar tejiendo en redondo sobre esos 10 medios puntos. Dos medios puntos juntos en el punto donde cerramos la vuelta anterior y después 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos que restan. Esta vuelta se debe terminar con 20 medios puntos y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto en el siguiente punto. Esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. Y así hasta terminar la vuelta con 30 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a tejer 5 vueltas más de 30 medios puntos, un punto en cada punto, iniciando cada vuelta con una cadena y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En la siguiente vuelta vamos a reducir los puntos a la mitad. Iniciamos con una cadena,
Sacamos un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cerramos juntos. Aquí ya está la primera disminución. Un punto del tercer punto, un punto del cuarto punto y los cerramos juntos. Sacamos un punto del quinto punto, un punto del sexto punto y los cerramos juntos. Y así hasta terminar la vuelta, que vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Después de esta vuelta de disminución, vamos a colocar relleno, el que ustedes acostumbren. Y hacemos una vuelta más como esta de disminución, dejando aproximadamente 20 centímetros de hilo para poder coser. Y así es como debe quedar. No tejimos aquí las disminuciones invisibles, porque como va dentro del gorrito no es necesario. Y aquí pueden ver que la nariz queda hundida dentro del gorro, pero que este no levanta en esta parte. Continuamos tejiendo en estambre en color piel el mismo número de gancho. Con las instrucciones que les voy a dar vamos a tejer dos piezas iguales. Hacemos un anillo mágico, después 2 cadenas, cargamos el gancho, sacamos un punto del anillo y cerramos todos los puntos juntos. Este es un medio punto alto. Hacemos 2 cadenas, un punto deslizado dentro del anillo, nuevamente 2 cadenas, este motivo lleva solamente 4 gasas, las cerramos juntas, hacemos 3 cadenas, un punto deslizado dentro del anillo, dos medios puntos dentro del anillo. Sacamos ahora un punto del anillo y un punto de la primera cadena que tejimos y lo cerramos juntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto, sacamos un punto del segundo punto y sacamos un punto del tercer punto y los cerramos juntos. Esta es una de las manos, hay que hacer otra pieza igual. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante tanto del inicio como de la terminación con aguja lanera. Vamos a tejer ahora en estambre en color blanco. Continuamos con el mismo número de gancho. Como la base sobre la que estoy tejiendo es también blanca, en este caso utilizaré ahora el estambre en color más oscuro. Hacemos 8 cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la segunda cadena vamos a tejer 2 medios puntos juntos, un medio punto en el siguiente punto. Ahora vamos a hacer una disminución doble en medio punto. Sobre los siguientes 3 puntos vamos a sacar un punto de cada uno de ellos y los cerramos juntos. Aquí está ya la disminución doble. Hacemos un medio punto en el siguiente punto y en el último punto 3 medios puntos juntos. Continuamos ahora tejiendo del lado opuesto de la cadena, como si estuviéramos haciendo un óvalo. Entonces voy a tejer un medio punto en el primer punto libre que encuentro, una disminución como la que hice de este lado y un medio punto en cada uno de los 2 puntos que sobran. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos
y así les debe quedar la primera vuelta. Para iniciar la segunda vuelta hacemos una cadena, un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, enseguida una disminución, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, un medio punto solo en el siguiente punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, ahora una disminución doble, y terminamos esta vuelta con 2 medios puntos juntos en el último punto y un punto deslizado para cerrarla. Hacemos una cadena para iniciar la vuelta número 3. Tejemos un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Una disminución. 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Un medio punto solo en el siguiente punto. 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, nuevamente una disminución y terminamos esta vuelta con 2 medios puntos juntos en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros de estambre para poder coser. Vamos a tomar la parte exterior de la cadena de este lado y la parte exterior de la cadena de este, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. Y así hasta terminar con todos los puntos. Ocultamos el sobrante con la misma aguja. Y esta pieza les debió quedar así. Vamos a continuar tejiendo con el mismo número de gancho 2.5. Lo que haremos es cambiar el color. En este caso va a ser en color negro. Voy a utilizar un color más claro como en las otras piezas para que puedan distinguir lo que voy tejiendo. Con las instrucciones que les voy a dar van a tejer 2 piezas iguales. Iniciamos haciendo un anillo mágico. Después una cadena de remate, que es una cadena muy apretada. Es ajustar en la base para que no se deslice el hilo. Alargamos la gasa que está en el gancho, aproximadamente 1,5 centímetros. Cargamos y del anillo sacamos una gasa. Esto lo voy a repetir por 8 veces. Ahora cierro todas las gasas juntas. Hago una cadena de remate también muy apretada y una cadena más que nuevamente vamos a tejer apretado. Y lo que hice aquí lo repito. Alargo la gasa, cargo. Y del punto donde cerré las gasas anteriores voy a cargar y sacar un punto por 8 veces. Cierro todas las gasas juntas, hago una cadena de remate y una cadena de remate más.
Ahora voy a atravesar el anillo mágico como si doblara los dos motivos. Ahí hago un punto deslizado. Corto el hilo. Y lo paso a través del punto que tengo en el gancho. Voy a anudar la hebra de inicio y de terminación 2 veces. Voy a colocar un poco de pegamento en esta parte donde anudamos y cortamos los extremos. Dejamos secar y procedemos a armar. Para armar vamos a colocar las manitas dentro de las mangas, de modo que el dedo pulgar quede del lado de la costura o de la unión que hicimos, en ambos casos. Después las vamos a colocar debajo del cuello, todo va pegado, y finalmente colocamos estas piezas que van a ser sus zapatos, con una separación en el centro aproximadamente de 2 centímetros entre una y otra. Entre las manos vamos a pegar el corazón y aquí el cuerpo ya quedó armado. La cabeza solamente se va a fijar en esta parte del centro en donde forma la curva. Sobre la nariz vamos a poner un poco de pegamento y dejamos secar. Vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás, solo en el centro, en la orilla, en el borde del sombrero, y una vez que está seco colocamos en los costados lo que va a formar las trenzas o la barba. Este es un cordón de fibra natural, es algodón. Lo pueden encontrar en diferentes gruesos. Si vamos a hacer trenzas, solamente deshilamos un extremo. Después el otro. Colocamos 3 cabos. Y a la altura que les haya quedado el cuerpo, solo debemos colocar aproximadamente 2 centímetros por dentro del sombrero. Una vez que se ha hecho la trenza, vamos a atar con algún color contrastante. Por ejemplo, si aquí le puse el corazón en color rojo, le puedo poner el moño en color rojo. Con el mismo estambre hacemos la trenza contraria de la misma manera y la colocamos en el lado opuesto, fijando ambas con pegamento transparente. Después, ya que están las trenzas colocadas en el lugar que necesitamos, pegamos la cabeza al cuerpo. Dejamos libre la segunda vuelta de varetas en color blanco y sobre la primera en todo el contorno vamos a colocar el pegamento para fijar. Si no quieren colocar trenzas, entonces vamos a cortar un tramo de cordón de 6 centímetros de largo. Lo atamos por el centro con el mismo estambre con el que tejimos la carita. Lo deshilamos, que es muy fácil, solamente con la parte posterior de una aguja lanera. Y después cortamos en diagonal. En ambos lados. Para darle una forma parecida a la de un bigote natural. Después
cortamos el sobrante del hilo con el que atamos y pegamos con pegamento transparente en la base de la nariz. Para hacer la barba cortamos 4 tramos de 12 centímetros cada uno. Los doblé a la mitad y deshilamos solo una parte. Dejando aproximadamente 2 centímetros sin deshilar para que se nos facilite pegarlo en los costados. Pusimos 2 en los lados y 2 debajo del bigote. Aquí no hay necesidad de recortar porque como los 2 tramos de las orillas van debajo del sombrero, quedan 2 centímetros más cortos que los del frente. Entonces ya sola da la forma que necesitamos. Y ya que está armado todo esto, pegamos la cabecita al cuello o al cuerpo. Vamos a tratar de sacar las manitas entre la barba y ahí vamos a colocar el corazón también. Y así se ven ya terminados. Espero que te haya gustado esta labor y nos vemos en el siguiente video.